Bienvenidos al Barrio, les habla Nexo Morales. En esta segunda temporada del Barrio venimos con nuevos segmentos, nuevas iniciativas. Y para comenzar esta segunda temporada entrevistamos a la diseñadora Mariam Robledo. Hablamos de su transición desde México a Estados Unidos y cómo llega a Puerto Rico. Adicional a eso, de su experiencia en el Concilio de Diseño, de cómo comenzó como educadora y de cómo ha sido su carrera profesional. Para mí, Mariam Robledo ha sido como una mentora, fue mi profesora en mis años de estudio y luego que me gradué se ha convertido en una excelente colega, una amiga, y para mí fue grande, ¿verdad?, poder entrevistarla, conocer su historia más a fondo. Este podcast es auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Estamos estrenando también nuestra nueva página web. Estamos en elbarriodiceno.org y adicional a eso estamos en Facebook, Twitter e Instagram como El Barrio Diceno. Búscanos, dale like, búscanos en Instagram, en Twitter. Y nada, espero que sea de su agrado esta conversación y que esta temporada sea de su agrado también. Vamos allá. Bueno, Mariam, bienvenida al Barrio. Es un placer, ¿verdad?, tenerte aquí. Ha sido una persona importante, ¿verdad?, en la carrera mía, así que eso es algo de agradecer. Y nada, te doy la bienvenida a este proyecto, ¿verdad?, que has dado la mano y has estado ahí, ¿verdad?, para cuando estoy en esas dudas y en esos bloqueos creativos. Y nada. Un placer. Anexis, Nexo Morales. Sí, hay muchas facetas de mí. Creo que en eso tenemos muchas coincidencias en esta eterna búsqueda de la identidad perfecta. Bueno, Mariam, tiene una trayectoria súper larga. O sea, estuve viendo tu resumen y estuve viendo varios documentos, ¿verdad?, sobre ti, sobre toda tu trayectoria. Antes que nada me gustaría empezar toda la historia en México, ¿verdad?, que es de donde viene, y poder hablar de esa transición desde México, Estados Unidos y a esa llegada a Puerto Rico. Pues es muy interesante. Yo misma a veces cuando hago ese revisito, ese caminar, y lo he contado, ¿verdad?, porque al tener la experiencia de compartir con ustedes, con la generación joven, es una pregunta que constantemente me formulan. ¿Cómo llegué al diseño? ¿Por qué? ¿Qué estudié? ¿Dónde? ¿Cómo era la profesión en México? Y pues nada, no quiero hacer ese trayecto muy largo, pero sí te cuento que antes de llegar a la profesión de diseño de la comunicación gráfica, pues estudié otras cosas. Estudié en una escuela de bachiller con una especialidad en empresas turísticas. Creo que desde bien pequeña me gustaba la idea de explorar el mundo, así que entendía que ese era un área que podía tener mucha aventura para mí, así que me aprendí de pies a cabeza la República Mexicana, su geografía, su cultura, su folclore. Pero como México no es una cultura que sea muy propicia para el género, o sea, como mujer hay ciertas profesiones que se nos permite practicar, y hay otras que se nos va a hacer más cuesta arriba. Pues mi familia hizo un poquito ahí de ejercicio. Pero vienes de una familia creativa, o sea, tu papá era fotógrafo, si no me equivoco. Pues mira, es interesante. Papi de profesión era contador. Okay. Nunca él pensó que iba a tener una empresa, que de hecho la empresa que él puso se llamaba Comunicación Audiovisual. Okay. Y sí, él hacía fotografía porque él conoció la fotografía cuando empezó a trabajar para unos judíos que tenían una tienda de artículos fotográficos. Okay. Y pues se apasionó por la fotografía, aprendió, fue un autodidacta, y pues tenía a su cargo convenciones y tenía clientes grandes como Timex,
arquitectos que hacían proyectos de construcción en aquella época. Incluso yo creo que mi primer trabajo como comunicadora y fotógrafa fue, yo creo que escasamente tenía yo 16 o 17 años, cuando él me mandó a fotografiar un evento fuera de la ciudad. Y ¿verdad? ¿Qué valor en tu persona, ¿verdad? Fue que tu papá estuviera envuelto en ese lado creativo, la fotografía, la comunicación? Entiendo, ¿verdad? Que quizás fue un pilar o un trampolín a que te motivara a lo que estudiaste. Pues mira, curiosamente no, porque al él haberse formado de esa forma, ¿verdad? Por el chance, por la causalidad, él no conocía la profesión, yo tampoco la conocía. Yo, después de, como te dije, explorar la administración de empresas turísticas, decidí estudiar comunicación pública y periodismo. O sea, yo creo que ya desde bien temprano yo sabía que quería comunicar. Después de 2 o 3 semestres en la Universidad Nacional Autónoma de México estudiando periodismo, me di cuenta también que no iba a ser una profesión muy segura para mí, sobre todo en el clima, no sé si conoces cómo es la situación en México, donde el periodismo es una profesión bastante peligrosa. Sí, por lo que he visto en las noticias, México es un poco fuerte en ese sentido cultural y pues hay varias, ¿verdad? Uno ve durante la trayectoria del cine todas las películas que han hecho de México y lo fuerte que es. Sí, ¿no? Y cuando tú tienes una sociedad donde realmente hay mucha desigualdad social. Yo no me considero que formo parte de la clase proletaria, ¿verdad? O de la clase indígena obrera, pero tampoco soy de la clase alta y acomodada. Mi familia toda, tanto del lado materno como paterno, pues han sido familia clase media acomodada. El caso es que precisamente en una clase de periodismo, cuando estábamos trabajando y estudiando Marx, yo me cuestionaba, y quizá lo hice en voz alta, de que si realmente el periodismo era para mí. Mi compañero de banca, él me dijo, quizá lo que a ti te convenga es estudiar diseño gráfico. Okay. Y dije, ¿qué es eso? Dice, no lo sé, mi hermana está estudiando eso. Y me escribió en un papel el nombre de la universidad, y al día siguiente yo le pedí a mi madre que me llevara, y conocí por primera vez lo que era este era el colegio en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, el Colegio de Ciencias y Artes para el Diseño. Okay. Y desde que llegué el día 1 vi un edificio bastante particular que no tenía paredes. Tenía unas mesas muy grandes, en español mexicano le decimos restiradores, que son las mesas de dibujo. Okay. Me llamó mucho la atención, y creo que esa formación de diseño era muy afín a mi manera de pensar. Cuando yo empecé a diseñar, realmente pienso que sí, mi padre tuvo mucha influencia, porque mi padre era un handyman, ¿sabe? Era un maker, más que un handyman, era un maker. No había cosa que él no hiciera, o sea, todo era fácil para él hacer. Entonces, yo creo que de él saqué la disposición de diseñar mi propia ropa, diseñar objetos para yo regalar en Navidades o para vender y poder tener mi dinero y poderlo gastar. Recuerdo que mucho antes de entrar a la universidad a mí se me ocurrió hacer árboles genealógicos en acuarela, Okay. para vendérselos a mis familiares y yo poder tener dinero y poder viajar. O sea, siempre yo tuve esa alma de empresaria, ¿verdad? Y no es hasta muchos años después que entiendo que hay un común denominador entre diseño y empresarismo y liderazgo. O sea, son 3 áreas de desarrollo que tienen un común denominador. ¿Y dónde es que llega el punto, ¿verdad, de hacer la transición de México a Estados Unidos? Pues fíjate, yo creo que ese evento es muy similar a ciertos cambios que hemos tenido ahora con los medios digitales, ¿verdad? Y lo que ustedes en su generación han podido experimentar.
Yo me gradué justo unos meses antes de que Steve Jobs sacara su obra maestra, ¿verdad? La Apple Macintosh. Su proyecto de vida. Y el que transformó la vida de muchas generaciones, Exacto. ¿verdad? O sea, para mí hay la vida antes de Steve Jobs y después de Steve Jobs. Y entonces, pues, mis compañeros y yo, o sea, salíamos con un título universitario, la licenciatura de diseño en comunicación gráfica. Y de pronto nos dábamos cuenta que no teníamos dónde trabajar ya, porque poco a poco las casas tipográficas, las casas de preprensa, o sea, el sistema como existía de hacer comunicación gráfica estaba completamente a punto de desaparecer. Okay. Entonces, yo recuerdo, y curiosamente mi primer empleo pagado Uh-huh. fue en una empresa que se llamaba Auditech, que era una empresa de franceses que hacía audiovisuales para diferentes compañías. Para esa época mi padre ya había muerto, porque cualquiera hubiera pensado que la transición obvia era yo entrar y ser parte de la empresa que mi padre había formado. Claro, y quedarte con el puesto y seguir la tradición familiar. Ajá. Porque ya mi hermano trabajaba con él. Mi hermano no prosiguió sus estudios universitarios porque él sí se empezó a involucrar en el negocio de papi. Okay. Pero al ya no tener yo esa opción, pues encontré esta empresa y, o sea, curiosamente era como la competencia de la empresa de papi. Y cuando estaba ya trabajando me enteré de un diplomado. En México se usan mucho los diplomados, que son como educación continua. Después de que tú te gradúas, las universidades ofrecen ciertos estudios. Como certificaciones. Como unas certificaciones. Okay. Y ofrecieron un diplomado en diseño por computadora. Y entonces pues rápido yo me inscribí. Para mi sorpresa y la del profesor conferenciante también, nos enteramos que no había computadoras en la universidad. Ok, era una certificación de diseño en computadora y no estaba la herramienta principal. Correcto. Era como teórico. Era como aprender algo en la nube. Eso. Está bien interesante, ¿verdad? Y me es peculiar porque estuve escuchando una charla hace poco sobre las reglamentaciones de los drones. Uh-huh. Entonces, el señor le estaba diciendo que pues para sacar la licencia de piloto de un drone no necesitabas tener un drone. Solo necesitabas pasar un examen. Y yo, ok, interesante esto, como saber, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a saber que es buen piloto si no tiene el examen práctico? Pues ese evento, ¿verdad? Uh-huh. Lo que tú dices de, ok, ¿cómo podemos resolver esto? El recurso, ¿verdad? Que era un profesor invitado del Rochester Institute of Technology, se dio cuenta de la magnitud de la situación y pues nada, tuvimos que inventarnos algo. Y digo tuvimos porque yo funcionaba como una especie de asistente traductora, okay, improvisada, porque había ese día el traductor no se presentó y yo tuve que hacer mis pininos con mi inglés ahí masticado que estaba aprendiendo. Y fue muy bueno porque ese profesor tomó mucho interés en mí y él fue el que me dijo, tú deberías venir a estudiar RIT. Y prometió enviarme los documentos y eso fue lo que hizo realmente. Cuando él regresó a Estados Unidos, me envió por correo la solicitud para la maestría en Computer Graphic Design. Sí, pues, lo importante de todo sería, ¿verdad? O sea, ya que estás llevando este cambio en esos años, ¿verdad? Del diseño, que cambias de lo análogo a esta herramienta nueva que es la computadora, poder tener la práctica, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te des toda la teoría y no tener práctica, a poder darte teoría y hacer el ejercicio práctico durante te están brindando la teoría, para entonces poder tener el conocimiento completo de lo que vas a hacer y de lo que puedes hacer, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar la herramienta de la computadora, ¿verdad? Que para ese tiempo era primitivo, en el sentido de que era algo innovador pero nuevo, que nadie conocía, y hubo esa vaivén entre la pelea de lo nuevo y quedarse en lo que ya la gente hacía. Entonces te mueves a los Estados Unidos a estudiar
¿Cómo fue ese proceso, verdad? Porque mayormente nosotros como latinos, pues esa transición de venir, de hablar español todo el día a movernos a Estados Unidos, tener que hablar inglés, chocas contra otra cultura totalmente diferente. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo esa transición influyó, verdad, en tu visión como diseñadora, y cómo hizo, verdad, que tu experiencia durante esos años en Estados Unidos fuera buena o mala? Pues mira, ahora que lo estoy reflexionando, yo creo que yo en ese momento yo todavía no tenía, como tú lo mencionas, los ojos de diseñadora. Yo creo que eso vino mucho más tarde cuando llegué a Puerto Rico, que ya hablaremos de eso en un momento. Yo todavía estaba en el mode de comunicadora y un poco con la idea de la exploradora, ¿verdad? Como te mencioné, yo quería hacer turismo, ¿verdad? Quería viajar, quería tener contacto con diferentes culturas, y ya el inglés ya yo lo había aprendido. Okay. Ya también había aprendido lo básico de francés, porque esa era mi idea, ¿sabes? Salir, explorar el mundo, conocer otras culturas a través de las personas. Y ya desde mis años en México le llamamos bachiller, que sería aquí como la intermedia, ya yo tenía correspondencia con personas de diferentes partes del mundo, porque yo tenía ese interés de ver, o sea, de conocer a través de las personas. Entonces, lo que me ayudó en la transición a NRIT fue el ser parte del International Student Association. O sea, fue muy interesante porque a mí me dieron a escoger a 2 agrupaciones a las cuales pertenecer: la de estudiantes internacionales y la de estudiantes hispanos. Pues yo primero traté la de hispanos. ¿Y cuál sería la diferencia? Este es un detalle bien particular. Las primeras reuniones donde yo voy al HSA, Hispanic Student Association, Ajá. a mí me sorprendió. O sea, yo llegué ahí como si estuviese en otro planeta, porque a pesar de que hablaban español, había muchos que hablaban español y otros que hablaban Spanglish o un inglés con un fuerte acento español, ahí fue que descubrí que los puertorriqueños existían. Okay. Porque para mí Puerto Rico era Ricky Martin, menudo, tengo que confesarlo. Tenía muy poco conocimiento de lo que era Puerto Rico hasta que llego a esas reuniones. Y me sorprendió el espíritu combativo, rebelde, que no vengo a entender hasta mis años, ¿verdad?, de venir aquí a vivir en Puerto Rico, que fue que entendí realmente que esa era la diáspora, ¿verdad? Lo que se conoce como la diáspora puertorriqueña, yo la conocí en esas reuniones a NRIT. Pero algo bueno tenían que tener los puertorriqueños, ¿verdad? Porque llegaste a la isla y te has quedado por muchos años. Bueno, definitivamente, que era como yo te mencionaba, cuando me preguntan cuál es mi nacionalidad, me ponen en aprietos porque yo digo que soy Borimex. No, Borimex. De hecho, la considero como mi tercera nacionalidad y la que yo he adoptado de corazón, de verdad. Una fue por nacimiento, otra fue por necesidad, y la puertorriqueña es por amor, o sea, definitivamente. El caso es que como al no entender qué era lo que pasaba con esos grupos, pues decidí entonces irme al International Student Association. Y ahí de verdad tuve una experiencia maravillosa porque tuve muchos amigos y conocí gente de Polonia, de China, de India, de Francia, de Colombia, Ecuador. Bueno, eran las Naciones Unidas. O sea, esa fue mi experiencia en la parte social, ¿verdad? En la parte humana. En la parte profesional, yo creo que no pude haber tenido mejor experiencia que en RIT, a pesar de que digo a pesar porque para mí eso fue un cambio bien opuesto. O sea, mi formación en la UAM fue una más antropológica, más social. Toda la carga de materias era fuertemente, ¿verdad? Con una carga a lo humano, ¿no? A las ciencias sociales. Entonces, ir a una universidad donde, ¿sabes?, la mayoría del énfasis es en la tecnología, pues era como realmente ir a Disney. O sea,
ver maquinarias, conocer de primera mano una máquina Cytex o una Heidelberg de 5 unidades corriendo unas impresiones a miles de o sea, millones de impresiones por segundo. Era una cosa impresionante. Sí, no, y es que está en un cambio de paradigma. Uh-huh. O sea, venir de una etapa donde el comunicador venía de estar dirigido siempre a la sociedad y darle la vuelta a todo esto, a que ahora el comunicador se va a dirigir a comunicar vía la computadora, ¿sabes? Utilizar la herramienta como medio de comunicación. Entonces, esa exploración de qué cosas se pueden hacer con ese equipo, qué limitaciones hay con ese equipo, hasta dónde podían llegar y hasta dónde no podían llegar. O sea, y yo entiendo que esa fue una de las partes claves que hizo Steve Jobs, que fue siempre ver las cosas más allá de lo normal, y fue lo que lo llevaron a tener la carrera tan grandiosa que tuvo, ¿verdad? Hasta que se murió. Pero fíjate, realmente es bien interesante. Yo he estado leyendo su biografía y un dato particular me causó mucha curiosidad, ¿verdad? No me sorprendió, pero sí verlo, confirmarlo, ¿verdad? Por el biógrafo, donde él decía que Steve Jobs no le permitía a sus hijos que usaran la tecnología, se la tenía limitada. Cuando le preguntaban por qué, ¿verdad? Él decía que es que él quería que sus hijos fueran creativos, que tuvieran imaginación, que tuvieran más experiencias humanas. O sea, él entendía que la tecnología podía ser de verdad un arma de doble filo. Y yo te puedo decir que sí, yo viví esa experiencia después de haber, ¿sabes?, experimentado lo que es en teoría universitaria, uh-huh, porque yo no tuve mucha oportunidad de practicar el diseño en México fuera de esa empresa que te decía de audiovisuales, pero nosotros todos teníamos un rol dentro de un proceso muy largo y complejo. O sea, no éramos la única cabeza creativa. O sea, siempre teníamos una participación y era como un engranaje en una maquinaria grande. Y disculpa que te interrumpa, cuando como tú dices, nos ponen detrás de no detrás, ¿verdad?, pero al teclado, uh-huh, al comando, con una herramienta tan poderosa como una computadora, uno se vuelve no solamente el director de orquesta, se vuelve el fotógrafo, el copywriter, el retocador, el que hace presetting de prensa. Es una complejidad tan y tan grande que nosotros no tuvimos tiempo de analizar lo que estaba sucediendo. Sí, eso está claro, ¿verdad? Que el diseñador es una persona multifacética en su día laboral. Tanto puede estar en el campo tomando fotografía o documentando videos, como también puede estar sentado en una mesa dibujando todo el día, al igual que puede estar elaborando, ¿verdad?, ya las piezas más finales y piezas más terminadas en la computadora. Te pregunto, cuando terminas la maestría en Estados Unidos, ¿llegas a tener práctica laboral en Estados Unidos o...? Bueno, yo trabajaba porque yo me fui becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero para poder, ¿sabes?, completar el cheque y los gastos mensuales, yo trabajaba en la biblioteca del RIT, el RIT Library. Era un proceso muy interesante porque los profesores que estaban haciendo research pues nos mandaban una serie de requerimientos, ¿verdad?, de ciertos artículos que ellos estaban buscando. Y yo era la que estaba a cargo de buscar esos artículos en todas las revistas, fotocopiárselos y enviárselos a sus oficinas. Así que esa parte, ¿verdad?, de esa experiencia laboral de investigación me llamó mucho la atención, y sobre todo porque tuve oportunidad de trabajar con el Carey Library. El Carey Library es como el papá de la Casa del Libro. Oye. Donde se tienen archivados ejemplares de tipografía, layouts antiguos. Eso era como entrar a la Capilla Sixtina, ¿sabe? Había
hay una colección grandísima de samples, de ejemplos impresos. Ahí experimenté esta otra parte de la investigación del diseño, o sea, que fue también muy importante para mí, porque descubrí esa faceta que no la tuve en mi formación académica, y fue muchos años después que la vine a practicar cuando empecé a trabajar para la academia. Sí, yo entiendo que eso es una pieza clave, ¿verdad? La investigación en el diseño es yo entiendo que es la base de todo. Y esa importancia, ¿verdad?, de tener un archivo de diseño es algo muy trascendente, en el sentido de que pues debe ser algo importante para la cultura poder tener este archivo donde puedan mirar diseño de tiempo atrás, o sea, desde la transición de los artistas gráficos a los diseñadores, porque no se pueden quedar fuera los artistas gráficos, ¿sabes? Aunque a veces las personas no sepan definir lo que es uno o el otro, ¿sabes? Fueron dos etapas bien diferentes, tanto en herramientas de producción como visión, metodología, tecnología, procesos, ¿sabes? Entonces esa importancia de esos archivos y de esa documentación es una de las cosas claves, ¿verdad?, la cual el barrio está interesado a ver, y es poder hablar con esas personas que ya han trascendido una época del diseño en Puerto Rico, poder documentar toda esa información, y entonces poder comenzar a hacer, o sea, sería muy grande decir un archivo de diseño en Puerto Rico, pero por lo menos empezar a mover los papeles y empezar a organizar un draft, y entonces que estos profesionales empiecen a ver que hay el interés por llevar a cabo una documentación de todo este material. Mira, un comentario que me resonó mucho escuchando los podcasts anteriores, una frase de Mary Mater cuando ella hacía referencia a que una vez Margarita Fernández le dijo que lo que no se documenta no existe. Eso de verdad caló fuerte, porque es verdad. O sea, y ahí yo identifiqué mucho también sobre los errores, o por decirlo de otra manera, los horrores que cometemos a través de la historia, ¿sabes? Y yo creo que también es una cuestión de filosofía, ¿no? De la manera de pensar. Hay una manera, ¿sabes? El hombre, ¿verdad? En género, el hombre tiende a documentar, la mujer tiende a difundir por la palabra, o sea, a contar cuentos. O sea, son dos maneras diferentes de comunicar. Eso yo lo aprendí, ¿verdad? Y lo confirmé cuando pues, descubrí en mis estudios judíos que esa es una manera también de documentar, o sea, con la palabra. Sí, pero entiendo que en este momento, ¿verdad?, de hoy día, nos enfocamos más en vivir el día a día, en producir material. Entonces no hay ninguna persona en ningún estudio o en algún trabajo que esté documentando lo que está pasando, o sea, la experiencia que cada uno de los diseñadores está viviendo, además de hacer un énfasis a los portafolios. O sea, a veces tú ves páginas de estudios de diseño aquí en Puerto Rico que puedes ver su portafolio igual desde 1 año a 4 años, o sea, luego, y cuando vas donde ellos y conoces quiénes son y ves lo que hacen, ves que han hecho un montón de trabajo, pero no le dan la importancia a esa persona que de verdad que vaya y documente, que se siente a ver todos esos proyectos y hacer buena documentación de los proyectos para poder plasmarlo y poder mostrárselo al público. Que eso es una de las cosas que pues más me choca a mi persona, ¿verdad? Y por eso es una de las motivaciones de este podcast, eso mismo, es poder salir de esa zona de confort y poder ir a visitar a esas personas, conocer lo que hacen, cómo se manifiestan, cuál es su proceso de diseño, en qué se especializan. O sea, y es un proceso, ¿verdad?, además de la autoeducación de
escuchar a la gente y la importancia de lo que es escuchar. Un proceso enriquecedor en todo el sentido del conocimiento, ¿sabes? No todo el mundo saca su tiempo para escuchar a otra persona. Y ese es uno de los retos más grandes Sí. que para mí ha representado esta tercera fase de mi profesión, ¿verdad? La fase de como educadora o como facilitadora de aprendizaje, ¿verdad? Yo prefiero usar ese término porque nadie educa a nadie. O sea, yo prefiero verme como alguien que facilita estos procesos de autoaprendizaje, como tú bien lo dices, porque esto que voy a decir no es algo actual, o sea, no es un defecto de esta época. Esto viene permeando por generaciones, y si tú lees artículos de los diseñadores o comunicadores visuales de otras épocas, te vas a dar cuenta que es un mal que no nos hemos tomado el tiempo y la energía de arreglarlo, ¿no? de corregirlo. Y es que en las escuelas de diseño, y la mía incluida, a mí no me enseñaron la parte de finanzas, no me enseñaron la parte de cómo correr el negocio, no me enseñaron la parte de cómo mercadearme, ¿verdad? Y eso, cualquier estudio, por pequeño o grande que sea, debe de tener esas destrezas. Y el portafolio, pues, es una de las mejores formas de documentar, mercadear y promocionar el trabajo que tú haces. No, claro, y es importante ver, ¿sabes? Me he dado con esa barrera cuando salí de la universidad el año pasado, que no, o sea, uno sale sin conocimiento, ¿verdad?, de negocio. Entonces, cuando voy hablando, ¿verdad?, con todos estos profesionales, uno a uno, cada uno me va llevando, ¿verdad?, y me da un insight de cómo cada uno ha trascendido a través de su profesión, ¿verdad?, y de su carrera. Entonces te das cuenta que tienes que, en cierto punto, cambiar la visión de diseño, ¿sabes? No es el diseño de crear cosas bonitas ni estéticas. Ese es el propósito de crear cosas funcionales, y al igual que sean funcionales, que tu trabajo cuesta dinero. Y cómo tú puedes hacer, ¿verdad?, sustentable el negocio del diseño aquí en Puerto Rico. Que es cuesta arriba, eso no lo puedo negar. Pero al punto en el que llegues a ver el diseño como negocio, es el punto que vas a empezar a prosperar como diseñador. Yo difiero un poquito en cuanto a que el negocio del diseño es cuesta arriba. Yo creo que estamos viviendo una época donde cualquier negocio es cuesta arriba por las circunstancias económicas que estamos viviendo, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Quizá el reto más grande es que nosotros necesitamos vender un proceso, un producto que tiene un nombre que no muchas personas entienden. Cuando tú sabes lo que tú necesitas como consumidor, pues es fácil ir a la farmacia y comprar un medicamento, o ir a un periódico y comprar un anuncio. Pero cuando tú no sabes que tú necesitas de una estrategia o de un sistema, pues es bien cuesta arriba que tu teléfono como diseñador suene porque alguien te está buscando para resolver esa situación. No, claro, y es el punto, ¿verdad?, de que no es tan solo la parte, el producto final lo que tú vendes, ¿sabes? Es un proceso de tanto investigación como de evaluación, porque, ¿sabes?, se evalúan muchas cosas antes de comenzar a hacer bocetos y empezar a diseñar piezas estéticas. Y ¿verdad?, yo lo encuentro y lo cuestiono así, ¿verdad?, es como ir al doctor. Tú no vas al doctor y le dices al doctor, recétame esta medicina porque eso es lo que necesito. Ni al contable, sí, ni al abogado. Exacto. Entonces, es el punto, ¿verdad?, que ahí es donde entran las dificultades de cómo llegan a veces las personas a buscarle tus servicios de diseño
y quieren decirte cómo tú vas a hacer tu trabajo. Y ahí es donde yo entiendo que el diseñador, ¿verdad?, tiene que tomar potestad y poner un alto. Y al igual que el doctor estudió medicina para poder ser doctor, el diseñador estudió diseño por muchos años para poder ser diseñador, ¿sabes? Y muchas veces hay que ser un poquito novato, si valga la palabra, o amateur. Esta experiencia de verdad fue algo que comparto contigo por lo que estás mencionando. Uno de los proyectos más importantes en la segunda fase de mi práctica, ¿verdad?, fue cuando empecé a trabajar con Margarita Fernández, el proyecto de Mirna Báez. Yo me presté, porque era algo que yo no hacía con nadie, con ningún cliente, me presté a que la artista estuviera al lado mío en la computadora mientras yo hacía layout de las páginas, porque ella decía, no, pero esta muchacha ¿qué va a saber? Ella no sabe nada. Yo tengo que ver la página, yo tengo que ver cómo maneja los blancos, yo tengo que ver cómo usa los espacios. Y yo escuchaba y yo seguía instrucciones de la maestra. O sea, yo sabía quién era Mirna Báez. Al tercer día, después de trabajar durante 15, 20 minutos, recuerdo que volteó y le dijo a Margarita, ay Margarita, vámonos, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Ella sabe hacer las cosas, no tengo por qué estar supervisándola, ¿verdad? Pero durante esos 2 días, ¿verdad?, previos, cuando ella me decía, no, haz esto, pon aquí, mueve, o sea, yo tuve la oportunidad de escucharla, o sea, de escucharla y de aprender cómo ella miraba la página. O sea, esto fue una oportunidad realmente que no hubiese tenido si yo no hubiese dado mi brazo a torcer, ¿verdad? Y decir, ok, pues está bien, va, enséñeme, quiero aprender, o sea, quiero ver el mundo como usted lo mira. Y creo que eso es algo que no importa si tienes 5 años, 10 o 25 de práctica, siempre ayuda. O sea, el tú escuchar, como yo se lo menciono cada vez que puedo, escuchar y hacer las preguntas más inteligentes, eso es lo que te va a hacer un mejor o peor diseñador o comunicador visual. sí, entiendo el punto, ¿verdad?, de la importancia de escuchar, y es una de las cosas a la cual yo me aferro todos los días, y es poder escuchar y para aprender algo nuevo todos los días y poder compartir el mismo conocimiento, ¿verdad?, que uno aprende de cada una de las personas que, pues, comparten su conocimiento y brindan todo ese saber. Sobre todo cuando tú conoces el valor de trabajar en dupla. O sea, el trabajo creativo es un trabajo realmente bien enriquecedor cuando tú estás colaborando. O sea, cuando tú te sientas en una mesa de trabajo donde tienes diferentes perspectivas, diferentes opiniones, o sea, te abre las posibilidades. Siempre y cuando tú tengas esa destreza desarrollada, ¿verdad? La destreza de escuchar, no solamente para que yo saber qué es lo que tú necesitas o por cuál es el rumbo que tú quieres tomar, sino es el de tener esa sutileza de escuchar entre líneas, ¿verdad? Ok, hablando sobre las duplas, ¿verdad? Ya vamos a ponerte en el contexto puertorriqueño, ¿verdad? Porque ya hablamos del proyecto de Mirna Báez. ¿Has tenido duplas en tu carrera aquí en Puerto Rico? Sí, muchas, y me siento muy afortunada porque a diferencia, ¿verdad?, de las duplas tradicionales, digo tradicionales porque en el aspecto de la publicidad es donde se conocen la dupla del copywriter y el creativo, ¿no?, que es el que trabaja el concepto visual. Las duplas tienen muchas otras manifestaciones, y desde que yo llegué aquí yo tenía muy claro que el arte comercial y la publicidad no eran mi área de desarrollo. O sea, yo tuve un profesor al cual le agradezco infinitamente, que nos ilustró con mucho detalle lo que era la vida en una agencia de publicidad. Así que cuando llegué aquí, pues
descubrí que había otras áreas que yo no conocía en México, y una de ellas es las relaciones públicas. Así que mis primeros proyectos que yo hice aquí en Puerto Rico fue con relacionistas profesionales, y me empecé a mover dentro del campo cultural. Empecé a trabajar proyectos en la academia, en la Universidad de Puerto Rico. Ok, y háblame de verdad, sé que fuiste parte de lo que para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Porque no conocía de él y me enteré que estuvo vigente hasta el 2008, si no me equivoco, que fue el Concilio de Diseño en Puerto Rico. Háblame sobre, ¿verdad?, la experiencia tanto laboral como de cómo llegaste al concilio. Pues mira, fue muy particular porque cuando yo llegué a Puerto Rico, yo vivía en Atorrey, a unos bloques de lo que ahora es el Agua Expreso. Yo no tenía auto. Llegué en un verano y el cambio climático para mí fue una cosa muy fuerte. No llegué en invierno, llegué en infierno. Y un día que salí a caminar para despejarme, veo este edificio multicolores y decía Concilio de Diseño y Tecnología. Y eso me resonó tanto porque yo vengo de una universidad, ¿verdad? Que la escuela es Ciencia y Artes para el Diseño. Ciencias, Artes y Tecnología para el Diseño. Entonces, dije, bueno, pues yo tengo que venir aquí y preguntar qué hacen. Así que al día siguiente me puse mis tacos, mi portafolio en brazo, y entré y pregunté que qué hacían y que si me podían dar una entrevista. Así fue que descubrí que el diseño ya era parte de una estrategia de la Administración de Fomento Económico, una de las agencias de gobierno más importantes para esa época, en los 90s. ¿Y qué era el concilio? ¿De qué se componía? Pues mira, el Concilio de Diseño y Tecnología era esta ala, ¿verdad?, de consultoría. Particularmente estaba diseñada para la industria puertorriqueña, y su propósito era el de ofrecerle la herramienta del diseño precisamente como un elemento competitivo para llevar su empresa al siguiente nivel, cualquiera que esté fuera. Siguiente nivel podía ser un nuevo producto, desarrollar una línea de producción a partir de productos ya existentes, o en otros casos el de llevar su producto al extranjero. Sí, que era un valor añadido, ¿verdad?, al comercio local. Uh-huh. Y de cómo cada uno se mercadeaban en esa época. Para la época que yo entré al concilio, el departamento de mercadeo no era parte del Concilio de Diseño, pero sí había la oficina de mercadeo que estaba nosotros le llamábamos el edificio de fomento, porque eran dos edificios separados en Tres Monjitas. ¿Y el concilio se dedicaba a ayudar a empresas grandes ya que estaban, ¿verdad?, a flote, como diría yo, o se dedicaba más bien a lo que hoy día conocemos como startups o pymes? No, ya había unos requisitos, ¿verdad?, de ciertos años, porque también para ser una empresa promovida por Fomento, ya tú tenías que probar, ¿verdad?, con ciertos años de planilla, cierta cantidad de empleados, cierto número de ingresos generados. Ya había unas características particulares para tú poder ser considerado una empresa en vías de ser auspiciada por Fomento. Así que no eran startups. Y lo interesante, ¿verdad?, que se me hace del concilio fue que hace pocos días estuve viendo piezas, ¿verdad?, de su portafolio que tenía sobre el concilio, y me estaba contando que muchas de las piezas se hacían a bajo costo. Sí. Yo creo que la mejor escuela que yo tuve en el concilio y la mejor maestra que tuve fue la diseñadora industrial Lely Márquez. Lely Márquez me enseñó, y a todo el equipo, ¿verdad?, que colaborábamos con ellos, realmente a trabajar lo que es la estrategia de diseño, o sea, a identificar la mejor solución con los menores recursos, o sea, como quien dice, designing a budget, porque nosotros mismos, como empleados de gobierno,
pues no teníamos a nuestra disposición los grandes presupuestos para hacer rotulaciones o para hacer artes o para contratar fotógrafos. O sea que siempre teníamos que empujar, ¿verdad? Y dar la milla extra en creatividad para poder ofrecerle al cliente algo que fuera bien sustentable. O sea, y yo creo que ahí esa fue la semilla, ¿verdad? De lo que ahora me interesa tanto, que es el diseño sustentable. Sí, pero también entiendo, ¿verdad? Que ustedes como diseñadores, ciertas veces al año hacían estas convenciones para los empresarios y educarlos sobre lo que es el diseño en Puerto Rico. Cuéntame de esa experiencia, ¿verdad? De que muchas veces hoy día se habla de que no, siempre hay que educar al cliente, pero no tanto hasta que usted me dice como que no, pero si esas conferencias se hacían antes, se educaba al empresario, exacto. Pues mira, cuando yo entré al concilio, pues yo pregunté de dónde venía la idea, ¿verdad? Y entonces pues ellos me dieron acceso a los documentos originales de filosóficos, ¿no? De la visión, la misión, y este concepto se basó en el modelo de concilio de diseño de Inglaterra, Design Council, British Design Council, donde ese era uno de los principales propósitos, ¿no? Promover la práctica del diseño y desarrollar estrategia empresarial. Así es que pues cada vez que teníamos oportunidad de explicarles a los empresarios que no era un arte publicitario, no era un arte comercial, no era que nosotros le íbamos a hacer flyers. O sea, nosotros poníamos un énfasis grande en explicarles que el diseño era estrategia. Y yo creo que en esos años era muy importante crear esa diferenciación porque cuando yo llegué a Puerto Rico, te digo, era bien difícil encontrar quién practicaba diseño. No se enseñaba diseño en esa época. Puerto Rico no tenía ninguna escuela de diseño. Todos los diseñadores que llegaban a practicar era porque habían estudiado fuera, así que tenían una noción bien clara de que el diseño era algo muy diferente que el arte comercial o el arte gráfico. Ya el arte gráfico en este país, como tú sabes, ha tenido una trayectoria y una relevancia bien grande. Así que por lo menos en mi esfuerzo, ¿verdad? Era hacer un enlace entre las artes gráficas y el empresario, particularmente en el área de empaque, porque el empresario tenía muy poca información y muy pocos recursos. No había tanta información en el web, no era como que vamos a googlear a ver quién imprime flexografía o quién hace labels o quién hace cajas. Entonces yo presté mucho de mi tiempo, digo, no lo presté porque me pagaban por hacerlo, ¿verdad? Pero mucho esfuerzo en crear estos seminarios de qué era lo que era un empaque, cuál era la mejor manera de, hasta cómo se acomodaba un empaque en una góndola. O sea, eran unas nociones bien básicas de mercadeo y de comunicación visual, añadido, ¿verdad? Y auspiciado por las imprentas. Recuerdo en particular Blue Ribbon, que siempre estaba bien dispuesto y ellos nos llevaban ejemplos de materiales, auspiciaban, nos pagaban banners, o sea, era una dinámica muy interesante. Y luego que sales del concilio, ¿verdad? Sé que tuviste la oportunidad que entiendo que ahí es donde empiezan las duplas creativas. Uh-huh. Y tuviste la oportunidad de colaborar con lo que fue la Asociación de Diseño en su tiempo, ¿verdad? Hablemos de, ¿verdad?, cómo fue esa primera dupla, porque entiendo que de ahí viene mucha más experiencia. O sea, sé que te envolviste también en el campo de la arquitectura con el arquitecto Enrique Vivoni. Háblame de la importancia, ¿verdad?, de lo que fue tener esas duplas en tu carrera luego de salir de lo que fue el concilio de diseño. Pues mira, mi primera dupla fue con René Delgado. Lo conocí en RIT. Él estaba estudiando en la Escuela de Arts and Crafts. Excelente diseñador de muebles.
y coincidimos en el concilio de diseño porque él fue becado por Fomento para ir a estudiar. Así es que pues nosotros colaboramos en varios proyectos de exhibiciones mientras éramos parte del equipo creativo del concilio. Y entonces cuando empecé yo a explorar la posibilidad de irme por mi cuenta, ya yo tenía unos freelances y él también, ¿sabes? Ya él había tenido unas experiencias construyendo un mobiliario para exhibiciones y entonces pues vimos la oportunidad de colaborar, ¿sabes? Él haciendo la parte estructural y espacial y yo la parte gráfica. Así que pues estuvimos colaborando en muchas exhibiciones, eventualmente formamos una pequeña empresa, nos trajimos a Lelin Márquez y colaboramos en varias exhibiciones. Te voy a decir que eran exhibiciones minimalistas, minimalistas en el sentido de que tenían que cumplir unos requerimientos bien particulares de almacenaje, de transportación, de presupuesto, así que fueron unos años muy interesantes y de mucha creatividad. Después de eso, pues yo necesitaba llevar mi vida a otro nivel, ¿verdad? Familiarmente yo quería tener familia y entonces pues hice un poco más a un lado el trabajo de campo, porque el construir exhibiciones y llevarlas alrededor de la isla era un poquito, se consumía mucho tiempo y esfuerzo. Que eso quiere decir que ahí fue el momento donde empezaba esta parte del diseño editorial. Correcto, sí, porque ya al tener yo más control, ¿verdad?, de mi tiempo, de decir, bueno, hoy voy a trabajar por las noches, hoy voy a trabajar 3 horas, hoy voy a trabajar 9. Y fue también una transición casi simultánea, porque el primer proyecto grande, cuando digo grande, era porque, ¿sabes?, la exhibición de Hispanofilia, curada por Enrique Vivoni, nos tomó más de un año. Okay. ¿Sabes? El proceso de diseño, de documentación, de fichar las piezas, fue un proceso largo. Ya ese proyecto no lo llevé a cabo con René, porque el presupuesto de la universidad no proveía para pagar 2 diseñadores. Ese fue un proyecto que surgió realmente casi de la mano, ¿verdad? Paralelo, porque cuando el arquitecto Vivoni nos llama para ser estimado de la exhibición de Hispanofilia, pues no daba el presupuesto para traer a todo el equipo de trabajo, Lelis y René. Y como ya Enrique tenía una necesidad de hacer unos trabajos impresos, ¿verdad?, el catálogo, el libro, pues él como que hizo un handpick y de los 3 diseñadores, pues me escogió a mí. Y ese fue el inicio de la siguiente dupla. O sea, fue una dupla que duró durante muchos años, realmente. Sí, o sea, yo he visto muchos de los libros que has diseñado con Enrique. He visto parte de muchos de los proyectos que han trabajado junto a la Escuela de Arquitectura de la UPR Río Piedra. Háblame, ¿verdad?, de la experiencia. La Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es uno de esos capítulos muy especiales. Cuando digo especiales es a veces como un matrimonio o una relación, ¿verdad? Hay sus sinsabores, hay sus momentos heroicos y hay sus momentos trágicos. Hablar de la Universidad de Puerto Rico es hay libros completos, pero en particular el ser parte del equipo creativo del Archivo de Arquitectura y Construcción de la UPR ha sido muy, muy, muy importante para mí. No solamente en el aspecto profesional, sino en el aspecto ideológico. Yo he aprendido más en esos años, en esos proyectos editoriales y curatoriales, porque ahí fue donde yo me inicié realmente en la segunda fase de mi práctica, que es la curaduría gráfica. También es algo que no era muy común y todavía en estos tiempos, ¿verdad? Cuando yo
digo que soy curadora gráfica, la gente no me entiende, piensan que yo hago curaduría de exhibiciones. Okay. Ese es otro tipo de curaduría. Pero cuando tú tienes un proyecto como una exhibición o como un libro y tienes tanto y tanto y tanto material visual, ahí es realmente donde la dupla de Enrique se cuajó, ¿verdad? Porque él siempre tiene muy claro qué es lo que él quiere comunicar, cuál es su hipótesis y lo que él quiere probar. Y entonces él siempre me dejó mucho espacio para yo entrar en la parte gráfica, ¿verdad? Él, o sea, me decía, esta es toda la gama de material visual que existe en el archivo. Y al igual que Mirna, era como que, ok, pues haz lo que tú sabes hacer y ponlas en la página. Yo siempre ponía mucho énfasis en el layout de las páginas, o ya sea una página, ¿verdad?, en una pared de exhibición o una página de un libro, en el sentido de que yo como lectora, a mí me gusta mirar la imagen y el texto que va relacionado. O sea, no me gusta decir figura 25 y tener que pasar 5 páginas y identificar la figura 25. O sea, en eso se nos iban muchas horas, ¿verdad?, de hacer edición. O decir, no, esto lo podemos eliminar, esto lo podemos sustituir, manejar también la calidad de las imágenes, lo que era bueno, lo que no era tan bueno. Y esos proyectos, esos libros siempre fueron como un acto creativo entre dos. O sea, no hay un libro que pudiera decir esto es Enrique 100% o esto es Mara 100%. O sea, creo que esa ha sido una de las duplas, o fue una de las que más espacio creativo y donde yo crecí más como comunicadora visual. Enrique, pues tuve la oportunidad, ¿verdad?, de conocerlo y trabajar con él cierto tiempo. Y es una persona a la cual, ¿sabes?, tiene mi respeto al 110%. Una persona a la cual sabe mucho, tiene mucho que dar todavía y sabe hablarte de cualquier tipo de tema, ¿sabes? Tanto político como de arquitectura, como cualquier otra cosa, ¿sabes? Y es de esos profesores que tú quisieras tener, ¿verdad?, más constante para poder seguir aprendiendo de esa persona. Y ese proceso, ¿verdad?, de la escuela de arquitectura y en la UPR de Río Piedras, sé que pues, fue muy enriquecedor para ti, ¿verdad?, poder aprender y poder trabajar junto a Vivoni. Pero luego de ese proceso, ¿verdad?, que era más en el campo, por decirlo así, ¿por qué hacer esa transición del campo a profesora? Pues yo creo que Vivoni fue crucial en su manera de ver el mundo, ¿verdad?, a través de la arquitectura, a través de la obra construida. Y uno de los proyectos que me gustó mucho por la manera en que se desarrolló todo el proceso, vamos a ahora empezar a hablar del concepto experiencia transformativa, que esa es la tercera, para mí esa es la tercera forma de diseño. O sea, después de que tú trabajas la estética, pasa a un segundo nivel que es la estrategia, y el tercero nivel para mí es la experiencia transformadora. Cuando empecé a trabajar con él el proyecto de Miramar, y conocer cómo era ese proceso de ir a la calle con los estudiantes, ¿verdad?, que iban a hacer las mediciones, la documentación, la fotografía, o sea, todo ese trabajo investigativo de campo, el legwork. Claro, y es una parte etnográfica tanto, porque al igual que ellos fueron, ¿verdad?, yo conozco el libro y fueron a medirle esas casas, tuvieron comunicación con cada uno de los residentes, ¿sabes? Y fue esa cooperación entre residentes, porque, ¿sabes?, no es normal que de la nada aparezcan personas a medir tu casa. Y entiendo que es una experiencia super cool tener la comunicación flexible de los residentes de Miramar para que se pudiera hacer ese gran proyecto que fue el libro y la documentación de todas esas casas.
y cuán enriquecedor ha sido, ¿verdad? Cuánto ha ayudado a cada uno de esos estudiantes hoy día a ser profesionales. Lo cual, si venimos a ver, si desde la perspectiva arquitectónica, la construcción está parada o varada en Puerto Rico. Así que el arquitecto ha sido una de las personas, como el diseñador, que ha tenido que reinventarse como que junto a la tecnología, junto a las funciones que están pidiendo ahora mismo la sociedad. Entonces, yo entiendo, ¿verdad?, que la transición de usted del campo a la educación no tan solo tuvo que ver, ¿verdad?, con hacer este cambio de paradigma, sino que la educación es un trabajo de campo. ¿Sabes? Está exportando tu propio conocimiento a otras personas, está mostrándole otra perspectiva de ver la vida y una perspectiva diferente de cómo ver el diseño y de cómo el diseño crea un cambio tanto social, emocional, y cómo en el proceso, ¿verdad?, del diseño tiene este momento reflexivo de autoconocerte durante todo el proceso de diseño. Y creo que eso es el valor añadido, ¿verdad?, que uno se puede llevar de como usted como profesora, y se lo digo como opinión personal. Y me interesa, ¿verdad?, cómo fue esa llegada de profesora de primera instancia, ¿sabes? Porque las primeras clases suelen ser como que las más difíciles. ¿Cómo fue ese cambio, ¿verdad?, de estar bregando con clientes a venir a enseñarle a estudiantes? Pues mira, aquí va a ser bien difícil yo poder contarte esa transición sin tener que hablar de mi propia pérdida. Y cuando hablo de mi propia pérdida es que llegó un momento donde yo me perdí a mí misma. O sea, en este proceso de, como tú dices, ¿verdad?, de cliente, proyecto, libro, exhibición, yo de pronto me cuestioné qué era lo que yo estaba haciendo, porque ya no encontraba la satisfacción del proceso creativo. Inclusive hasta llegué a tener bloqueos, o sea, de que me costaba mucho trabajo sentarme y crear una retícula o darle seguimiento a un concepto. Así que decidí como que tomarme una mini sabática, ¿verdad? Y esa mini sabática me llevó al descubrimiento de una sabiduría milenaria que se conoce como Kabbalah, que no es más que misticismo judío. Me llamó mucho la atención porque la similitud de los procesos de diseño reflexivo y la interrogante, ¿verdad?, lo que es el inquiry process, era bien similar. Y entonces pues ese proceso me atrapó, a tal grado que yo decidí ser cofundadora del primer grupo de estudio y el único hasta la fecha, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Así que me dediqué de lleno a hacer lo que yo sabía hacer, que era diseño ontológico. O sea, cómo crear algo desde la semilla. O sea, qué forma va a tener, cuántos participantes va a haber, cuántas clases se van a dar. O sea, sin darme cuenta ya yo estaba manifestando, ¿verdad?, este deseo de compartir conocimiento. Así que tuve como 4 años de esa práctica en esta organización sin fines de lucro, en la que pues yo recibí mucho entrenamiento y además mucho aprendizaje en un proceso de mentoría. O sea, yo me certifiqué como mentora y retomé, ¿verdad?, esta parte humana y esta parte filosófica que yo había dejado un poco como que al lado, ¿no?, en la acera de al frente, o lo había dejado para después. Me gustaba mucho trabajar con gente joven. O sea, cuando llegaban estudiantes jóvenes que se encontraban también como un poco perdidos, yo me encontraba
como reflejada, ¿verdad? Y sentía que había una similitud en ese proceso de mí a mi crisis de 50 años, qué voy a hacer, para dónde voy, qué sigue, con ustedes estudiantes que se encuentran, tú sabes, ante la puerta de un nuevo mundo, qué voy a hacer cuando me voy a graduar. Ok, pues vamos al punto más claro entonces. Uh-huh. Hablemos de lo que es el metadiseño, Uh-huh. ¿sabes? Lleguemos al punto en el cual comienza con este grupo de metadiseño y cuál fue la experiencia, ¿verdad? De tener a estos colegas, ¿verdad? Porque los conozco a los 4 o 5 personas que fueron integrantes de ese grupo, del primer grupo de metadiseño. Y me gustaría saber cómo fue, ¿verdad? Cómo empieza esa iniciativa, qué es el metadiseño, qué visión tiene el diseño meta y hacia dónde se dirige. Ok, pues esta fase, ¿verdad? Del metadiseño o del metacamp, como le conocemos aquí en nuestro círculo, fue gracias a la siguiente dupla creativa que tuve, y esta fue con el psicoanalista Armando García, una persona exquisita, que la conocí en uno de los grupos en el grupo de estudio. Encontramos que teníamos muchas similitudes en cuanto al deseo de formar, ¿verdad? Y de crear experiencias transformativas en la juventud puertorriqueña. Empezamos colaborando en un proyecto que le llamamos Smart Teens, jóvenes inteligentes, okay, para Puerto Rico. Así que creamos un currículo de esta experiencia de educación alternativa. Y él me propuso, me dijo, bueno, porque él se interesó mucho en la estrategia, ¿verdad? El proceso de diseño. Y él lo captó rapidísimo. Para mi sorpresa, ¿verdad? Yo me di cuenta que yo tenía mucha afinidad con él en términos ideológicos y filosóficos. Y fue cuando redescubrí que el proceso de diseño es un proceso mental, no es un proceso técnico y práctico, es un proceso mental. ¿Sabe? El diseño empieza con una idea, o sea, empieza con un concepto. El design thinking famoso que ahora todo el mundo habla, ya, ¿sabe? Eso yo lo había estudiado en la universidad. Y Armando lo único que hizo fue como que redefinir términos, refrescarlos y los pusimos en otro espacio. Y entonces formamos esta empresa que se llamó, mientras duró, los 3 años que duró, Creative Learning Initiatives. Era una pequeña incubadora donde lo que nosotros queríamos hacer prototipos de experiencias de aprendizaje. No, claro, y ¿sabes? La computadora es solamente una herramienta para el diseñador, ¿sabes? No es la pieza que hace la magia. La magia empieza en esa idea, ¿verdad? En ese concepto. Y más que todo eso, yo entiendo, ¿verdad? En mi experiencia, ese pensamiento sistémico, uh-huh, de cómo uno visualiza hasta dónde puede llegar el diseñador, y no tanto ser el diseñador de crear productos bonitos, sino de ser el diseñador que sea la conexión entre otras disciplinas para solucionar un problema. Y ahí es donde vienen las metadestrezas. Sí. Pues el propósito principal de este camp, ¿verdad? O campamento de diseño, si lo quieres llamar así, fue el de explorar esas experiencias que nos iban a ayudar a generar estas metadestrezas, ¿verdad? El metadiseño no es más que el diseño del diseño. O sea, cómo tú utilizas un proceso y una estrategia para rediseñarse a sí mismo, o sea, para replantearse y transformarse. Y eso fue lo que hicimos. Inicialmente, pues la propuesta era, una vez que se graduaran, que van a hacer en el verano. Pues entonces, a petición de José Amil, uh-huh, que curiosamente nunca le di clases a él, se acercó y me preguntó que si yo podía enseñarle algo, que él quería aprender estrategia de diseño. Y me pareció muy curioso, pero le dije, sí, ¿qué propones? Y él le hizo la propuesta a Tuto González, a Ramón González, y invitamos a Luis
que aunque todavía no estaba graduado, pues era parte del corillo, y él rápido dijo presente porque él ya había tomado 2 o 3 clases conmigo, y entonces pues dijimos vamos a hacerlo. Sí, y es interesante, ¿verdad? Porque conozco literalmente a todo el grupo, he podido ser parte de trabajar con ellos, y una de las cosas, ¿verdad? No viene al tema, pero José Amil es un punto bien interesante en toda esta ecuación, porque José Amil se graduó de diseño gráfico y hoy día es un excelente tatuador, ¿sabes? Y un trabajo de respeto. Entonces veo cómo, ¿verdad? Esas destrezas metas lo lleva a una reinvención de lo que de verdad le apasiona y lo que de verdad mentalmente era lo que lo llenaba. Yo no llamaría en el caso de José Amil una reinvención, fue más bien como una reafirmación y un autoconocimiento. O sea, todos, inclusive yo, pasamos por una experiencia de reflexión, porque en ese taller realmente se ha puesto en términos académicos. Lo que hicimos fue hacer un prototipo de esta experiencia de reflexión en acción. O sea, cómo a través de la práctica del diseño yo puedo ir incluyendo y entretejiendo estas otras destrezas de reflexión que no son más que conceptos, ¿verdad? Que son más filosóficos e ideológicos dentro de una práctica que es práctica, ¿sabes? Valga la redundancia. Cómo yo estoy haciendo esto, y esto puede ser una tipografía, puede ser una ilustración, puede ser un layout de una página, o sea, es una práctica, es algo que yo estoy creando. Pero como yo soy creador y tengo capacidad mental y de reflexión, yo puedo reflexionar sobre lo que estoy creando y transformarme en el proceso. O sea, no es hacer la pieza por hacerla. Entonces, aquí fue fundamental, ¿verdad? También nuevamente la participación de Enrique, porque cuando yo le llevé la propuesta de lo que yo quería hacer, él lo vio con buenos ojos y me ofreció su apoyo nuevamente. Me dijo, sí, claro, con gusto, vamos a traerlos. Y en ese momento lo que estábamos trabajando era el proyecto de los cursos. Era un proyecto multinivel, por decirlo así, porque se estaba trabajando con la Asociación de Cursos, el primer diccionario de cursos en Puerto Rico, que era realmente el proyecto perfecto para que ellos empezaran a desarrollar destrezas de etnografía, conceptos que en el diseño se les conoce como walk the mile. Y entonces ahí Armando y yo empezamos a incorporar estos elementos estratégicos como el listen, que tú lo conoces y lo practicas, la autorreflexión, conceptos como los obstáculos, las limitaciones, el diseño como juego y muchos otros conceptos que estuvimos practicando y que cada uno de ellos fue asimilando de acuerdo a su personalidad. Sí, claro, y lo más interesante de este grupo per se es que cada uno tenía, inconscientemente, tenían una especialización. Muy conscientemente. Sí. Y en ese momento lo íbamos explorando, lo íbamos puliendo. Era como decir, a mí siempre me ha maravillado ese concepto de Da Vinci, que decía que la escultura ya está en el pedazo de madera. O sea, es cuestión de eliminar lo innecesario. Y ese Metacamp realmente yo considero que fue así. O sea, fuimos eliminando estas capas innecesarias de la personalidad, del ego, para ir descubriendo, ¿verdad?, lo que es empezamos como diamante en bruto y terminamos con unas piezas, o sea, yo les llamo unas gemas, ¿verdad?, que todavía están en su proceso, porque se siguen trabajando, pero uno le va sacando las diferentes facetas, ¿verdad?, de lo que es, pero sobre todo, en mi caso, lo más importante, lo que yo más me disfruté, fue el proceso de desarrollar las destrezas de colaboración. Se crearon una dupla, ¿verdad? Volviendo al tema de las colaboraciones, entre Tuto y José Amil, que si ellos la hubiesen pensado o si alguien se las hubiese dicho, quizás no hubiesen creído que iba a ser posible. Y entonces pues se adentraron, ¿verdad? Como
como pares y como amigos, y exploraron una parte de su amistad que no hubiesen podido desarrollar, ¿verdad?, sin ese proyecto en particular. En este caso era el libro de Hormigueros, la historia de una familia, y el proyecto que se nos presentó fue el diseño de un libro, y la clave que nos iba a permitir, ¿verdad?, llevar al lector a través de las diferentes generaciones, pues eran unas ilustraciones. Ahí llamamos a José Amil, y entonces se desarrolla esta otra faceta, ¿verdad?, de la colaboración conceptual, ¿sabe?, donde no había nada, ¿sabe? Se creó el espacio para que ellos propusieran las diferentes soluciones gráficas. Ok, entonces luego de terminar ese primer campamento de Metacamp, ¿verdad?, y yo que he podido ver el crecimiento de cada uno de ellos, y he visto lo grande que han sido esas herramientas, ¿verdad?, al poder ver cada uno el camino que ha tomado, y hablo por la experiencia más cercana entre Tuto y Rambuin, que son los más cercanos que tengo hoy día, y veo cómo también, ¿verdad?, tuve la oportunidad de ver esa dupla de José Amil y Tuto en cierto momento, y funcionaban otra cosa, ¿sabes? Y era el punto, ¿verdad?, de cómo cada uno ha podido mantenerse sustentable en el campo del diseño, y cómo cada uno sigue con el hambre del crecimiento y de la autoeducación. Creo que eso es lo más importante de todo ese grupo, y ahí yo entiendo que yo me podría incluir, y poder incluir algunos pares de mi clase, en que le encontramos más allá del valor de la educación fue el valor autodidacta, y de cómo educarse continuamente, y de cómo no tener que esperar porque alguien te explique algo, sino porque tenemos ese deseo de exploradores, y de seguir conociendo y creciendo en lo que nos gusta hacer. Pues precisamente por eso, ¿verdad?, por ese deseo de compartir esa experiencia, ya que pues no iba a ser, eso fue como pegarse en la loto, ¿verdad?, ese Dream Team, pero sin embargo yo vi la posibilidad, y claro, esto impulsada también por Armando, que me decía no lo limites, lleva este mismo modelo y llévalo a las clases, o sea, a tu práctica docente. Y eso fue lo que hice, y ese fue el curso el año que te tocó a ti, donde yo pude hacer como una síntesis de las herramientas más importantes de ese Metacamp, y los pusimos en práctica en su proyecto de fin de carrera, que pues tú eres producto de eso, ¿verdad? O sea, me llena de mucha felicidad y satisfacción también por lo que el granito que me toca, el de ver cómo tú has salido, no solamente con el tema que tú elegiste para tu tema de investigación de tesis, sino cómo tú has llevado el barrio a lo que es ahora. Y, ¿sabes?, si es tan lejos y tan grande como hemos hablado que esto puede ser, pues pienso que esas herramientas las has usado, las seguirás usando, y esto te va a ayudar. O sea, este es un proceso de aprendizaje continuo, y cuando digo continuo en inglés suena mejor, ¿verdad? Es a lifelong learning experience, o sea, es para la vida. No, claro, es como que cuando, pues, a veces en cierto punto de la vida uno tiene unas limitaciones, ¿verdad? En mi caso fueron limitaciones económicas a no poder realizar la maestría tan pronto me gradué del bachillerato. Pero yo entiendo que esa limitación económica me ha beneficiado en cierto punto, y tanto profesional como personal me ha abierto muchas puertas. Cada una de las personas que le he tocado la puerta y le he hablado sobre el barrio, ¿sabes?, cada uno me ha abierto las puertas a escucharme. Y ¿sabes?, el punto de todo esto es que el barrio no está solo un podcast, ¿sabes? Esto es solamente un medio de comunicación, lo cual se está documentando una información y unas conversaciones con diseñadores, sino que el barrio tiene una visión más allá de lo que es el diseño,
y de la documentación del diseño en Puerto Rico y de la autoeducación. Entonces, yo entiendo que el barrio abre la puerta de mi primera... vamos a ponerlo como la metodología a la cual me ha estado haciendo llevar mis proyectos, como yo digo, al otro nivel, que ha sido la metodología del LICE, ¿sabes? Yo entiendo que el primer paso que yo tenía que hacer con el barrio no era escribir y empezar a hablar sobre diseño, sino era que empezar a escuchar a todas estas personas de diseño, para así cuando yo decida, ¿verdad?, hablar sobre diseño y pueda cumplir cada una de mis metas, y no sé, yo espero algún momento estar dando conferencias o algo así, no sé. Ahí es que vamos. Sí, yo aspirando, ¿verdad? Ya. Pero el punto de todo esto es que para tú poder hacer todo esto, ¿verdad?, de poder hablar sobre un tema, tienes que autoeducarte y tienes que conocer sobre el tema, y yo creo que no hay mejor forma de saber del tema que escuchando a los profesionales que ya han caminado la ruta. Y lo veo bien interesante porque cada uno tiene una experiencia totalmente diferente, y hay en muchos aspectos, ¿sabes? Tanto en aspectos familiares como económicos, ¿sabes? He visto mis similitudes con otros profesionales que ya llevan tiempo, como me pasó con Mater. He aprendido hasta de mis pares, ¿sabes? Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque a veces uno no piensa que porque sea de la misma edad que tú no puedes aprender algo de esa persona. Y está totalmente erróneo. O sea, yo aprendo de personas que tienen mi misma edad. Yo aprendo de personas que son menores que yo. Y es por el simple hecho de que he abierto las puertas a escuchar. Nexo, creo que este proyecto que tú tienes entre manos, ¿verdad? Que es un proyecto sin paredes. También es algo que nosotros hablábamos mucho en el Metacamp, cómo intervenir espacios. A ver, los espacios son bien importantes, y aquí viene la experiencia de la arquitectura, del urbanismo, de la ciudad. Los espacios son muy importantes, sobre todo para un diseñador. Y para mí el barrio es la mejor muestra de... Ojalá que cuando Armando esté escuchando esta entrevista se llene de gozo, ¿verdad? Y sienta tanta satisfacción al comprender que él fue parte de esta semilla de aprendizaje creativo, autoaprendizaje creativo, porque lo que tú estás haciendo, el barrio, es eso. O sea, tú has diseñado tú solito tu propia experiencia de aprendizaje continuo. O sea, esta es la muestra de que es posible, de que es real, de que es iterativo, de que se puede reproducir y que es deseable. Así que esa es la nueva faceta a la cual yo apuesto, ¿verdad? Donde estoy poniendo todo mi esfuerzo a presente y a futuro. O sea, esa mentoría creativa, donde le añado la C entre el medio, porque no es solamente creativa, hay que hacer, ¿sabes? Es a la acción. El design thinking, o sea, el pensamiento sin la acción se queda solamente en pensamiento. Así que esa dupla de Armando y Mariam, ¿verdad? Del pensamiento y la acción, eso es lo que nosotros Kabbalah le llamamos la fórmula de hacer milagros. Milagro no es más que acción y reflexión, ¿sabes? Es este punto de la reflexión en acción, de cómo tú puedes reflexionar durante el proceso y tomar acción, ¿sabes? Conscientemente. Pero la otra de las cosas, ¿verdad?, que yo entiendo que el barrio para mí es lo más que me motiva, es que cuando yo estuve durante mis años de estudio, yo sentía muchas lagunas, tanto históricamente sobre el diseño, porque las clases que tomé de historia del diseño, todas me hablaban del diseño europeo, y es muy bueno eso, ¿verdad?, porque ese son los pioneros del diseño, y es un contexto que uno tiene que entender primero antes de poder llegar al contexto puertorriqueño. Pero tenemos una problemática, ¿verdad? Y yo me incluyo en esa, y es una problemática cultural, de que yo puedo mirar hacia otros lares y ver un estilo de diseño en particular,
por algunos países latinoamericanos, por mencionar unos, Chile o Argentina. Pero yo sentía que para yo ser diseñador, ¿verdad? Y en mi contexto puertorriqueño, yo necesitaba conocer la cultura puertorriqueña antes que todo. Y yo creo que el diseño más enriquecedor, ¿verdad? Antes de las herramientas que hay hoy día, fue ese diseño de los 40 y los 50 aquí en Puerto Rico. Y fue un diseño más allá de comercial, fue un diseño de educación a la sociedad. La Divesco. La Divesco. Y la menciono muchas veces en el podcast y es porque pues literalmente es una de las piezas clave, ¿verdad? De cómo buscar esta información de lo que ha pasado y de poder ir engranando este rompecabezas y poder crear lo que, ¿verdad? Quedó en una reunión hace poco que era esta línea de tiempo que el barrio pudiera lograr sobre el diseño en Puerto Rico y abrir las puertas a que otras personas, ¿verdad?, colaboren con el barrio. Esto es un proyecto totalmente abierto a la colaboración y es un proyecto muy visionario en el sentido de la educación, ¿sabes? Yo quiero ayudar más que a mí a conocer, ¿verdad?, del diseño. Es que cuando escuchen el barrio, los estudiantes de diseño y estudiantes de escuela superior sepan bien de lo que es el diseño en Puerto Rico y conozcan estas pequeñas historias sobre los diseñadores y de las dificultades que han tenido, ¿verdad?, entre una y otra cosa, pero que no ha sido imposible. Cada uno ha podido tener su carrera profesional y reconocido hasta internacionalmente de las personas que he podido entrevistar. Tengo tu caso, que pues desde México en Puerto Rico, eso es bien interesante, ¿verdad? Porque no muchos son los que dejan su patria para hacerse parte de otra. Y lo bueno de todo, ¿verdad?, que lo voy haciendo para culminar toda la entrevista, es la aportación que nos has dado, ¿sabes? Ese deseo de cultural, de enseñarle a los diseñadores esos roles y ese nuevo pensamiento de lo que es el diseño. Yo entiendo que ha sido clave, ¿verdad?, para empezar con esta nueva cepa de los millennials, que entiendo que somos todavía jóvenes, pero al ritmo que ya estamos viviendo la vida, somos los que llevamos de los hombros hacia dónde se va a dirigir el gremio y hacia dónde se va a volver el diseño de aquí a 15 años. Y por la misma razón de que estamos viviendo en unas épocas de un ritmo tan y tan acelerado, lo que yo siempre les invito es a detenerse, a hacer un detente, a reflexionar y a dejar espacio para observar el mundo a través de los ojos de otros. Mi recomendación es no solamente de que continúen su educación, ¿verdad?, y que se pulan en adquirir esas metadestrezas tan necesarias para enfrentar los retos de este milenio, sino que también busquen mentores. O sea, y mentores no necesariamente tienen que ser contemporáneos o en carne y hueso. Ahora que tú mencionas esto de ser un extranjero, ¿verdad?, y escoger la patria donde uno quiere continuar, yo te puedo decir que mis mejores maestros, a los que yo considero mis mentores, porque me enseñaron a ver a Puerto Rico a través de sus ojos extranjeros, fue la obra fotográfica y musical de Jack Delano y la obra urbana y arquitectónica de Henry Klum. Jamás y nunca pretendo estar al mismo nivel que ellos, pero sí aprendí mucho a través de su filosofía y su forma de entender a Puerto Rico. Y gracias a ellos es que pues, yo he podido estar 26 años de mi existencia aquí en esta bendita isla. Bueno, Mara, yo te tengo que dar las gracias primero que nada, ¿verdad?, por darme la oportunidad de entrevistarte y de tenerte aquí en el barrio.
aparte de eso de colaborar conmigo y siempre estar ahí para cuando estoy con la mente alborotada o atascada. o atascada. ¿Qué podemos esperar, verdad, de Mara Robledo? ¿Hacia dónde se dirige Mara Robledo para ir cerrando la entrevista? Pues mira, uno de los aprendizajes más grandes en todas estas 3 facetas, ¿verdad?, de mi práctica profesional fue la que viví el año pasado. El año pasado realmente tuve una experiencia y fue de metadiseño, o sea, fue una experiencia de autoconocimiento y un detente tan y tan grande que creo que una de las cosas más difíciles para mí como persona tan activa fue aprender el concepto de Wu Wei. Wu Wei quiere decir el acto de no hacer nada. Y el acto de no hacer nada se los podría explicar a los fanáticos de Bruce Lee, ¿verdad? Porque fue tremendo maestro espiritual. Y te lo puedo resumir como él lo enseñaba a sus estudiantes. Hay que ser como el agua, hay que dejarse fluir, hay que dejar que la corriente lo lleve a los lugares donde uno tiene que estar. Así es que decirte qué es lo que el futuro me depara, pues creo que es muy pronto. Sí sé que estoy dispuesta, ¿verdad?, a seguir colaborando y a seguir apoyando proyectos como el tuyo, seguir acompañándolos en sus otros proyectos, o sea, no solamente a los Metaboys, como cariñosamente les digo, sino a profesionales, ¿verdad?, y pares. Por ejemplo, actualmente estoy mentoreando a una excelente diseñadora residente en Florida, que ha visto, ¿verdad?, el resultado de lo que hemos hecho aquí y me ha pedido mentoría. Así que creo que esa parte la voy a seguir explorando, porque es un proceso de aprendizaje mutuo. Y como te digo, que esa parte del diseño transformativo, eso es lo que realmente quiero seguir explorando. Así que pues estoy a sus órdenes. Bueno, Mara, gracias por darte la vuelta en el barrio. Ha sido un placer, ¿verdad?, tenerte aquí.